Hey, ¿qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy estamos con los mejores mazos sin legendarias como ustedes me pidieron en las encuestas. Ya cuando tengamos este video, ya cuando salga, van a tener otra encuesta en mi pestaña comunidad para que vayan y seleccionen cuál es el siguiente los mejores mazos. Pero bueno, estos mejores mazos sirven muy bien para arena 12, sinceramente, para subir de arena 12 a arena legendaria les va a servir muchísimo porque todas estas cartas ya pueden conseguirlas cuando llegan a arena 12. Entonces bueno, vamos con el primer masito para que veamos y empecemos con esta lista. Bueno muchachos, estamos acá con un P.E.K.K.A Globo, la verdad bastante interesante, con Bebé Dragón y Dragón Eléctrico muy buenos con el Tornado. Van a ayudar tanto para defender como atacar, al igual que el Príncipe Oscuro nos va a quitar todas esas unidades pequeñas y molestas que van a fastidiar a nuestro P.E.K.K.A. Pero bueno, el hielo es nuestra herramienta sorpresa, ya lo vamos a probar en partida, así que bueno, vamos de una vez con ello. Y bueno muchachos, estamos acá en partida contra el Joe. Veamos, tenemos P.E.K.K.A para empezar, no es lo más recomendable. Podemos empezar con varias cositas, pero puede llegar a tener un Logbe, lo cual nos puede llegar a molestar. Así que bueno, vamos igual a empezar con un barril de bárbaros para ir ciclando, ver si él nos saca algo. Ok, tiene monta, con un tornadito. Uy, no. Que lamentable, lo lancé muy abajo, por lo cual pegó el monta. La idea es que cuando utilices el tornado no pegue a torre. Pero bueno, vamos a utilizar el Príncipe Oscuro. A ver, el P.E.K.K.A es recomendable esperar, es lo mejor que pueden hacer. Tiene Tesla, por lo cual puede defender muy bien a un globo de nosotros. Pero, si nosotros utilizamos el globo esquinado, es decir, detrás de esto, vamos a poder evitar ese Tesla. Entonces, miren, ya van a ver cómo el globo va a pasar. Y aquí... Uy, aquí lo voy a meter. El hielo no era lo mejor, sinceramente. Pero bueno, ese hielo fue el peor hielo que pudieron haber visto en la vida. Y además ya le dije a él que tengo hielo, por lo cual es una mala jugada. Aquí, con esto, lamentablemente el monta nos hace mucho daño. Pero vamos a ver si el Príncipe Oscuro no llega. Tiene doble torre, así que nuestro globo no va a ser de lo mejor, al menos que lo tanquemos con un P.E.K.K.A. O un Príncipe Oscuro también puede funcionar, pero es complicado. Vamos a empezar desde aquí atrás porque ya vamos a entrar al por 2. Ok, él sigue poniendo el Tesla de ese lado, lo cual nos ayuda bastante, aunque no lo crean. Porque nosotros ponemos B Dragón aquí, metemos un globo por acá, metemos un barril de bárbaros por aquí. Perfecto, y le vamos a dar al Tesla, lo cual es importantísimo para nosotros. Y aquí metemos un hielo. Buenísimo. Uy, él también nos metió un hielo al mismo tiempo. Justo al mismo tiempo, pero nuestro globo llega a pegar, que es lo que buscábamos. Es de lo más importante, que nuestro globo pegue, así sea una vez, es buenísimo. Acá metemos un tornado y les explico el por qué. Ahí juntamos todo, perfecto, el monta no pega y ese modo de fuego también se va. Pudiéramos empezar con otro P.E.K.K.A desde acá a la izquierda. Y también con un dragón eléctrico, ese horno del lado derecho no importa ese horno. Y acá volvemos a poner nuestro globito, vean que le estamos presionando bastante bien. Acá ahora sí hay que importarnos, nos tiene que importar esto, perfecto. Vean ahí, uy no papá, estás equivocado, ese hielo fue muy malo. Y nosotros con nuestro hielo terminamos la partida porque el globito agarra y ataca esa última. Vean que es muy importante tanquear con el P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A no tiene que llegar a torre, así que tranquilamente hace mucho daño. Pero bueno, ya estamos en 5230. Vamos con el segundo mazo. Y bueno muchachos, estamos acá con el segundo masito. Es un mazo de Golem de Elixir. Ya saben, el Golem de Elixir está potenciado. Y bueno, aunque es un poco sucio, sin skill para muchos, a mucha gente también le gusta el Golem de Elixir. Así que bueno, también tenemos Dragón Eléctrico y Bebé Dragón. Vean que estas dos cartas están presentes en los dos primeros mazos, por lo cual son muy buenas, al igual que el Tornado. El Tornado, sinceramente vean, hicimos una... Tenemos
con esta base tenemos dos mazos distintos con solo cambiar 4 cartas. Entonces, para que lo tengan también en cuenta, estas cartas son muy importantes. Yo pienso que ahorita están muy fuertes en el meta y es muy importante que las tengan a buen nivel. Pero bueno, vamos una vez a la partida para probar este mazo. Cierto, muchachos, si se preguntan qué es eso que está allá a mi derecha, bueno, no sé, a la izquierda de su pantalla, eso azul es la lista de líderes de las personas que nos están siguiendo en Twitch. Muy importante, la gente que nos sigue en Twitch, la verdad, porque ahí hacemos directos semanalmente. Hacemos por lo menos los días de domingo a miércoles. Entonces, si quieren apoyarnos ahí, también juego con ustedes, hago diferentes cosas. Acá hay un videito que resume eso. Así que bueno, para que lo vayan a ver también y si les interesa. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí estamos un poquito... yo hablando me distraes un poco. Pero con el dragón eléctrico podemos defender ese globo. Y veamos qué más nos trae. Nosotros con una torre bombardera también nos podemos desviar eso. Y así no llega. Acá gastar mucho elixirel. Nosotros con poner esto vamos a hacer mucho daño. Esto es la base. Golem de elixir con curandera. La curandera traten de siempre ponerla. Es muy importante que la pongan, porque la curandera ayuda mucho a que sobrevivan. Pero vea, él tiene torre bombardera, lo cual ayuda a defender. Lo ayuda mucho a defender nuestro golem de elixir. Y es preocupante. Nosotros hicimos bastante daño, pero el problema es... Bueno, acá creo que vamos a dejar que llegue el daño y muerte. Así que no utilizamos más. Recuerden que siempre con el golem de elixir van a un momento a regalar elixir. Van a darle al rival 4 de elixir. Así que tienen que usar muy bien las cartas para tratar que él gaste un poco más que ustedes y así no sufrir tanto. Ese cazador no pega, perfecto. Y ahora hay que recordar, él tiene torre bombardera, entonces hay que usar la curandera de esta manera, muy inteligente. Ponerla al puente. Si saca una torre bombardera, se va directo a eso. Vean lo que él tiene que hacer. Nuestra curandera sigue curando al golem de elixir. El golem de elixir sigue pegando a la torre bombardera. Y miren todo el elixir que él tuvo que gastar para defender eso. Ya nosotros tenemos esto defendido, la verdad, bastante bien. Recuperamos elixir. Lo cual nos ayuda mucho al momento de defender, que es lo más importante si nos llegan a tumbar nuestro pobre golem de elixir. Pero bueno, acá con esto defendemos, buenísimo. Y acá volvemos a atacar de la misma manera, porque él tiene la torre bombardera. Metemos esto por aquí, no le tomo importancia a ese minero, que la verdad no va a hacer nada. Y aquí le meto una bola de fuego a esto, así muere ese cazador. Uy, ahí sí no hicimos nada. Pero miren, igual que nuestro golem de elixir está pegando. Aquí metemos esto. Perfecto, bien. Aquí con el tornado defendemos. Buenísimo, buenísimo. Que no llegue nada. Meto una bola de fuego aquí. La curandera que va a hacer su daño. Perfecto. Metemos el dragón. Y voy a predecir el minero que me va a lanzar acá. Ahí, bueno, casi. La idea era hacerlo antes, pero ya nosotros ganamos esta partida a punta de bola de fuego. Ahí al final, ya con una bola de fuego más ganamos la partida. Y vean cómo es lo importante, llegar a pegar unas pocas veces. Si se puede realizar un push, pero en este caso él tenía un mazo con torre bombardera y cazador. Defiende muy bien a este mazo. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer daño poco a poco con los de dragón, la curandera, que llegaran algunos golem de elixir, y luego utilizábamos la bola de fuego para matar a su cazador y darle también a la torre de arqueras. Pero bueno, este fue el segundo mazo. Ya llevamos 2 partidas ganadas. Estamos en 5260, creo, 2250 y algo, 57. Y bueno, vamos a pasar con el tercer mazo. Y bueno, muchachos, estamos acá con el tercer mazo. Un mazo de puercos reales con reclutas reales. Un mazo que va muy bien, un mazo que tiene mucho tiempo en el meta, con diferentes variantes. Hay algunos que lo juegan
con choza de bárbaros, choza de duendes también, pero es muy raro, más que todo con choza de bárbaros. Pueden ponerle también máquina voladora, electrocutadores, esa es como la base. La bola de fuego es muy importante, pero hay personas que en vez de flechas pueden poner paquete real o pueden poner un espíritu eléctrico para que sea un poquito más rápido el mazo. Pero bueno, vamos a probarlo en partida y les explico un poquito más de qué va este mazo. Y bueno, muchachos, estamos acá contra Nova Chechin. Este mazo es un masito que entre más pasa el tiempo, más daño hace. Es increíblemente fuerte en el por 3. Y lo que acaba de hacer él ya me ayudó un poco. Ya sé que tiene bola de fuego. ¿Y qué pasa? Este mazo es un bait de bola de fuego, porque tenemos los zapis que mueren de bola de fuego y la máquina voladora que mueren de bola de fuego. Entonces, hay que tratar de evitar utilizar estas unidades juntas. Hay que tratar de usarlas por separado para que gasten la bola de fuego y así poder atacar con otras. Aquí yo, por ejemplo, lanzo estos reclutas reales para molestar. ¿Por qué? Porque cuesta mucho defenderlo. Y si no tiene una estructura, como ven, tiene que gastar mucho elixir. Él gastó bastante elixir, yo también. Pero acá, por ejemplo, ponemos un forzudo. Él debe tener o ballesta o monta. Me decanto más porque tenga ballesta, sinceramente. Ahí en ese caso nosotros tenemos una ligera ventaja. Aquí metemos esto así y metemos una máquina voladora. Perfecto, la máquina voladora se va a deshacer de ese Tesla. Ahora sí. La idea es molestarlo lo más que se pueda y tener en cuenta que nuestros reclutas reales son buenísimos para defender la ballesta. Él ya tiene la ballesta, pero no la va a lanzar sola sin el Tesla, o por lo menos no debería hacerlo. Y ahí lo hizo. Nuestros reclutas van a defender tranquilamente esa ballesta. Pero bueno, él acaba de hacer algo muy bueno y nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente: poner unos zapis. Pero unos zapis para seguir defendiendo. El problema de esto es lo siguiente: que nosotros tenemos que meter una bola de fuego acá y vamos a quitarnos a esa ballesta. Por eso nosotros tenemos que esperar al por 2 o al por 3. No puedo ponerme a atacar. Vean lo lento que cargo en elixir mis otras unidades. Y él ya cargó otra ballesta. Ahí está eso. Metemos esto aquí así. Perfecto, le vamos a dar. Nuestro forzudo sale y perfecto. Bien. No, porque el forzudo, bueno, saltó justo. Ahí los puerquitos pegándole a la ballesta. Es un mazo que nosotros, si esperamos al por 3, vamos a poder defenderlo bastante bien. Aquí él en verdad está molestándome mucho. No tienen idea de lo que me está molestando. Aquí, bien, ponemos esos reclutas. Ya nosotros aquí con el por 2 vamos a empezar a hacer mucho daño. Vamos a poder defender un poquito mejor. Y vean que esos reclutas ahí están haciendo estragos a esa ballesta. Y ya tenemos que esperar. Aquí nosotros tenemos en este matchup, hay que esperar. Hay que defender un poco, ponerse un poquito sucio, esperar al por 3, es lo que yo recomiendo más. O en este caso que por ejemplo él acaba de gastar el Tesla, ponemos la máquina voladora aquí, no nos gasta la bola de fuego, pero nosotros vamos haciendo daño aquí, por ejemplo a hechizo, molestamos, la máquina voladora le molesta muchísimo a él, no tiene ni idea de cuánto le molesta esa máquina voladora. Aquí nosotros vamos con una bola de fuego, mala bola de fuego. Porque no le di a la torre. Lo cual siempre traten de hacerlo, de que pegue a la torre, es importantísimo. Y esa ballesta ya voy a dejar que pegue, no importa mucho. Metemos una máquina voladora aquí. Y nosotros tenemos que esperar. No pega, bien, gastó la bola de fuego. Importante que acaba de gastar la bola de fuego. Perfecto, bien. Y ahora nosotros hacemos esto. Vamos a hacer esto. Él acaba de gastarse el tronco. Él cicla mucho más rápido que nosotros, pero tenemos que ir armando un ataque desde atrás. Ok, se gasta la bola de fuego ahí, por lo cual nosotros podemos armar un buen ataque donde podemos atacarle a ambas líneas. Es muy importante eso, atacarle a ambas líneas, presionar. Él está haciendo muy bien, la está defendiendo muy bien, tiene las arqueras que le ayudan muchísimo a eso. Sinceramente es una partida que está siendo muy complicada. Él la ha hecho muy bien. Metemos unas flechas acá y esas flechas son muy buenas. Perfecto, bien, veamos, miren esos zapis pegando. Buenísimo, metemos esto aquí así. Metemos esto acá y metemos unos reclutas aquí también. Zapis acá. Y creo que no me da el tiempo, sinceramente. Se gastó la bola de fuego. Se gastó la bola de fuego, lo cual es muy bueno para mí.
Se gastó la bola de fuego increíblemente bien para mí. Metemos esto aquí así. No creo que me dé el tiempo. No me da el tiempo. No me da el tiempo. Lamentablemente la jugó muy bien. Complicado. Complicado. Cicló más rápido que yo. La verdad, jugó increíblemente la partida, pero bueno, esta es una partida que depende mucho también del ciclo. Y yo recibí mucho daño al principio y tenía que haber defendido mejor. Y estoy muy seguro que lo hubiésemos ganado. Pero bueno, lamentablemente perdemos nuestra primera partida con este masito. Pero este mazo aún así va muy bien, muchachos. Pero bueno, vamos a pasar con el cuarto mazo. Y bueno, muchachos, tenemos el cuarto mazo, un mazo que es muy bueno, es un poco sucio, vamos a estar claros, pero es un mazo de gigante esqueleto con clonación. La verdad, un clásico que la verdad va muy bien. Tenemos también un baiteo de bola de fuego con los bárbaros y la máquina voladora, y en algunos casos hay gente que utiliza también la bola de fuego para el cazador. El cañón con ruedas es muy importante porque es tanto nuestra unidad defensiva como nuestra estructura defensiva. Al caer el cañón se convierte en una estructura y nos ayuda muchísimo en diferentes casos. Además de eso, también tenemos el barril de esqueletos que nos va a ayudar a atacar cuando lo estemos tanqueando con algunas otras unidades. Pero bueno, vamos a explicarlo un poquito más en partida. Bueno, muchachos, les recuerdo que estos mazos funcionan muy bien para Arena 12. Les recuerdo también que hay otra lista donde están los mejores mazos de Clash. Pueden ver distintas cositas. Ya he subido mazos con legendarias, así que la verdad espero que les funcione. Uy, nos toca Golem. El problema con el Golem es si tiene bola de fuego o rayo, o tornado y flechas. Lo cual, dependiendo de qué tiene, es un poquito más cuesta arriba. El cañón ese nos va a ayudar mucho porque al caer se va a convertir en estructura. Perfecto. Bien ahí. Buenísimo. Y metemos un cazador. Ese cazador se come a la mosquetera. Bien de resto. Ok. No hacemos más nada. Ese dragón eléctrico. Creo que ya va a morir. Sí, perfecto. Muere. Y aquí, perfecto. Vamos a atacar con un barril de esqueletos que va a lograr pegar. Perfecto. Sí, pega. No tiene... tiene zap. Tiene zap, ya sabemos con qué nos puede defender una posible clonación, así que hay que tenerlo en mente y hay que tener cuidado con eso. Esqueleto gigante desde atrás, perfecto, porque nos saca el golem del mismo lado. Si muere nuestro esqueleto gigante, lo más posible es que mueran todas las unidades que él tiene atrás. También pueden cambiar las flechas por tornado, pero las flechas en ciertas ocasiones ayudan muchísimo más que el tornado. Aquí... creo que un cañón, creo que los bárbaros en vez de cañón con ruedas. Ahí vean, cae la explosión, va a morir esa bruja. Bien, cañón con ruedas aquí para defender. No me esperé. No me esperé ese leñador, sinceramente, y menos solo. Pero bueno, nosotros con esto, ok. Bien, no importa. Ahí va a usar el zap. Listo. Y... ok. Él va a atacar desde atrás. Perfecto, buenísimo. No te eches para atrás, amigo mío. Que se haya echado para atrás me arruinó un poquito la cuestión. Vamos a poner esto para que defienda el doble. Espero que... cuando caiga... qué lamentable, no lanzo ninguna unidad, lo cual nos ayuda un poco, pero no tanto. Murió ahí la mosquetera. El problema es, no sé qué hechizo tenga. No sé qué hechizo tenga el compañero acá. Y creo que con esto podemos defender. Uy, no. Ok, muy bien de su parte, la verdad la acaba de defender muy bien. Eso muere con la explosión. Ok. Voy a tener que lanzar esto aquí así. Y lanzamos la clonación justo acá. Para que haga ese daño. Perfecto, buenísimo. Vean todo el daño que estamos haciendo con una sola buena clonación. Aquí eso cae. Metemos este cazador para eliminar a ese dragón eléctrico. Buenísimo, bien. Máquina voladora que nos ayuda muchísimo. Metemos unas flechas. Uy, bien. Esas flechas, vean lo útil que fueron las flechas en ese momento. Ya nos utilizó el zap
Por ende nosotros utilizamos la clonación y ya con eso ganamos la partida. Vean lo perfecto, lo buena que es la clonación, que al utilizarla solo 2 veces agarramos y literalmente finalizamos esta partida. Pero bueno, espero que les guste el mazo y vamos a pasar de una vez. Antes vamos a ver cuántas copas subimos, importantísimo. 5260 y algo, más o menos 268, perfecto. Si ganamos esta última partida pasamos a las 5300. Y bueno, recuerden que estos mazos sirven también para cualquier arena, pero vamos a ir de una vez con el último y quinto mazo. Y bueno, muchachos, estamos acá con el último mazo y uno de mis favoritos. Sinceramente es uno de mis mazos favoritos, un mazo de mortero bastante bueno, sinceramente, con un bait de tronco y zap. Porque tenemos el barril de esqueletos, la pandilla de duendes, los duendes con lanza, la lanzafuegos, que además de eso también nos va a ayudar a baitear las flechas. Entonces tenemos un baiteo aquí bastante grande. Vean que el barril de bárbaros está presente en muchos mazos porque es una carta muy versátil. Tenemos también la bola de fuego y bueno, el caballero nos va a ayudar a tanquear. Si no tienen la lanzafuegos pueden utilizar la mosquetera o las arqueras. Así que bueno, vamos de una vez con la partida. Bueno, panitas, estamos acá con la partida, ya empezamos, vamos contra Bobas 83. Pudiéramos empezar con un mortero, no sería mal, pero por ejemplo aquí, bueno, aquí me está atacando con todo el muchacho. La verdad, tuve que utilizar la bola de fuego de manera defensiva con ese barril. Y aquí con esos duendecitos defendemos bastante bien. Perfecto. El mortero lo vamos a tener que usar, vean cómo lo utilicé ahí al frente al puente para defender el globo, y así atacamos y defendimos al mismo tiempo, lo cual es súper importante, o sea, es muy importante. Ya un golpe de mortero hace mucho daño, a nivel 13 creo que hace 331, a reglas de torneo hace 200 y algo. Vean que aquí ya baiteamos la lanzafuegos, lo cual estuvo bastante bien. Y metemos una bola de fuego aquí a esa mosquetera. No hay ningún detalle. Vean que defendimos bastante tranquilos. Él tiene globo, por lo cual ya sabemos que tenemos que defenderlo con el mortero. Él va a tratar de poner algo adelante en el puente para también matar nuestro pobre morterito. Pero nosotros vamos a atacarle también. Así tiene que defender varias cositas. Acá con el barril defendemos bastante bien y nuestro mortero va a pegar junto con el barril de esqueletos, lo cual es buenísimo para nosotros. Pega una sola vez nuestro mortero, pero vean ya todo el daño que hemos hecho apenas iniciamos la partida. Aquí con una lanzafuego le obligo a gastar las flechas. Perfecto, ahí defendimos, metemos el caballero para tanquear el dragón y que no nos haga ningún tipo de daño. Vean que por ahora la partida es perfecta, no hemos recibido daño de ningún tipo, ni siquiera de hechizos. Ok, con eso tenemos esto aquí, la pandilla de duendes nos va a ayudar muchísimo a defender, así nosotros no le gastamos el barril de bárbaros. Y acá metemos una bola de fuego que va a estar buena. Bien, ese esquelético pega bien, perfecto, que le pegó a la mosquetera increíblemente bien. La lanzafuegos de una vez por si tiene alguna otra cosa. Y metemos el morterito, perfecto. Uy, aquí me equivoqué muy feo yo. Bien que el mortero defendió muy bien ese barril. Vean que eso también es una de las virtudes, el poner el mortero ahí nos ayuda a defender y es increíblemente bueno. Metemos esto casi. Y nuestra lanzafuego nos va a ayudar demasiado a defender. Metemos una bola de fuego aquí. Vean que vamos a matar a esa mosquetera. Perfecto. Metemos esto acá y metemos esto por aquí. Perfecto, todo defendido de la mejor manera. Esa pandilla va a atacar. Esos duendecitos pegando bien, haciendo su daño. Ya nosotros sabemos que no tiene las flechas. Nuestra lanzafuego es libre de atacar y defendemos aquí. Tranquilito, vean cómo defendemos todo eso de una manera muy tranqui, cómo atacamos también al mismo tiempo. Ese mortero pegando, que va a pegar creo que una segunda vez. Sí, perfecto, pega una segunda vez. Le pega también a la Valkyria, lo cual es perfecto. Acá con la pandilla defendiendo. Y bien, buenísimo, porque nosotros ponemos otro mortero. Él tiene que o atacar con globo o defender con esqueleto gigante. Cualquiera de las dos, ahí está. Perfecto, entonces nosotros atacamos así, de esta manera. Lamentablemente no va a llegar ese barril de esqueletos. Vean que ese mortero pega una bola de fuego y la partida
la ganamos de una manera exquisita, perfecta, con tranquilidad. Vean cómo se utiliza el mortero, como en esa posición, contra mazos de globo, muy importante en este aspecto, contra mazos de globo y contra mazos de lockbait, funciona tanto defensivo como ofensivo. Es increíblemente bueno. Pero bueno, muchachos, esta fue la última partida y fue el último mazo con el que terminamos llegando a las 5209. Yo iba a decir 5300. No lo puedo creer, 5299. ¡Wow! Pero bueno, muchachos, espero que les haya gustado los mazos. Recuerden dejarme acá en los comentarios qué les pareció, cuál les gustó más, qué mazos quisieran ver, con qué cartas. Y bueno, yo estaré trayéndoselos. Recuerden, también van a tener su debida encuesta en la pestaña comunidad y que también los espero en el siguiente video.